Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Tres 092260. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, El Malabo, y el programa es Reflexiones. Deseamos feliz 12 de octubre a todos, porque se sabe que este día, sábado, no estuvimos en directo. Hemos regresado y nosotros agradecemos la confianza y la fidelidad que todos nos tienen en las redes sociales, en TikTok, en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. La gente nos saluda y nos admira, y nosotros simplemente damos las gracias. Sí, gracias por seguir el programa Reflexiones Jurídicas en todas sus plataformas y, como no, en directo aquí, la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Señor Rubén, o mejor dicho, señor Bamonde, es un placer tenerle aquí. El tema de hoy que vamos a abordar es muy espinoso, porque en algún momento pues hay muchas y varias contradicciones respecto a lo que vamos a tocar. Hemos dicho que vamos a referirnos al artículo 11 de la Ley Fundamental en lo relativo a la adjudicación de terrenos mediante resolución presidencial. Señor Bamonde, por lo visto alguien nos esperaba, así que tenemos a un oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Apenas hemos empezado el programa, usted llama. Muchísimas gracias. Se ve que estaba esperando. Por favor, se llama. Me llamo Antonio Bandón. Don Antonio. Desde Bata. Desde Bata. Muchísimas gracias, un placer. Me gustaría que me repita otra vez. Voy a pagar. Voy a llamar más. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, señor Bamonde, estamos hablando sobre la adjudicación de terrenos mediante resolución presidencial. Parece que eso es polémico en su oficina. La gente tiene varias y tantas interpretaciones, a veces erróneas y a veces acertadas. Conviene entonces aclarar ese punto, señor Bamonde. Gracias, Mateo, gracias de nuevo. Pero antes de entrar de lleno en lo relativo a la adjudicación de terrenos, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Mateo, en Guinea hay ciudadanos ecuatoguineanos que tienen propiedades en España, en Estados Unidos, en China, yo creo, en Francia, no sé, en Gabón, Camerún, pero no está ahí, él está en Guinea. Lo que tiene aquí es la documentación. Vive en Guinea y tiene terrenos. Tiene propiedades, Yeah. en general, tiene propiedades, puede tener casa, puede tener terreno, puede tener lo que pueda, lo que sea. ¿Por qué dice que tenerlo? Porque goza de un título de propiedad sobre este bien. Mateo, esta es la base de la disertación de donde sea que vaya ese señor, donde sea que resida ese señor, el documento es lo que propiedad. De eso vamos a hablar hoy. Pero en lo relativo a los terrenos, hay guineanos que tienen terrenos en Gabón y vive aquí y tiene su título de propiedad. Hay guineanos que tienen terrenos en Camerún, no sé hasta dónde, España, Francia, Estados Unidos, hasta no sé dónde. Pero ¿qué tiene aquí? Título de propiedad. De hecho, Mateo, porque de eso vamos a hablar, del título de propiedad. Primeramente quiero que hablemos de eso, pero refiriéndonos a la ley, Mateo. El reflejo de un jurista siempre es la ley. El artículo 30 de nuestra ley fundamental dispone: el Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado. Lo que significa que el Estado reconoce que hay dos clases de propiedades: propiedad pública, es decir, del Estado, y propiedad privada. El punto 2 del artículo 30 dispone: el derecho a la propiedad queda garantizado y protegido
sin más limitaciones que las establecidas por ley, lo que significa que la propiedad está protegida por ley. El punto 3 del artículo 30 dispone: la propiedad es inviolable. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes y derechos salvo por causas de utilidad pública y correspondiente indemnización. Mateo, lo que refuerza más lo de la propiedad. Cuando hablamos de propiedad, hablamos de lo que aquello que uno tiene título, no lo que mi abuelo me dejó en el pueblo. No. Hablamos de título de propiedad. Sabemos que también eso es polémico. Lo de tu abuelo es de tu abuelo. Ahora hablamos de título de propiedad, hablamos de lo tuyo. De lo tuyo, lo que tienes título de propiedad. Si el abuelo muere o el padre muere y deja título de propiedad a su nombre, hay que proceder a la declaración de herederos, registrarlo en el registro civil y luego emprender las acciones para cambiar los nombres en el registro. Esto es otro tema. Hablamos de propiedad. De hecho, sin tener que alargar por economía de tiempo, no vamos a ser tan exhaustivos, pero vamos a ser muy metodológicos. Vamos a dividir la disertación de hoy en dos partes. La primera parte vamos a hablar en lo relativo a cómo se adquiere la propiedad en la República de Guinea Ecuatorial, en lo relativo a los terrenos. Y en la segunda parte hablaremos de la nulidad de las resoluciones administrativas. Bien, entrando en materia, vamos a hablar, como hemos dicho en la primera parte, de cómo se adquiere la propiedad. Vamos a hablar primero en lo relativo a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley número 4/2009 de fecha 4 de mayo, regula sobre el régimen de propiedad en la República de Guinea Ecuatorial. El artículo 1, que habla en lo relativo a las clases de propiedad de tierras y reglas generales, dispone: se distinguirán, vuelve a reafirmar lo que ya se ha dicho en el artículo 30 de la ley fundamental, se distinguirán las tierras en la República de Guinea Ecuatorial según pertenezcan a particulares y entidades o formen parte del patrimonio del Estado. Estas últimas, conforme al artículo 1 de la Ley de Patrimonio del Estado, se dividirán en tierras de dominio público y tierras de propiedad privada del Estado. En todo caso, tierras privadas y públicas. Bien, ahora bien, vamos a hablar en lo relativo a cómo se adquiere la propiedad. Primero vamos a hablar de cómo se adquiere la propiedad privada. La propiedad privada. Es decir, un privado, ¿cómo puedes conseguir su propiedad? ¿Cómo lo de Mateo puede pasar a ser mío? La ley ya habla de contrato. Estamos en derecho civil. El derecho civil es la ley que regula, o el instrumento jurídico que regula las relaciones entre particulares. A ello debemos de acudir al Código Civil en su libro 3, que habla de modos de adquirir la propiedad. Y ahí nos dirá los diferentes modos de adquirir la propiedad, entre ellos, pero siempre será un contrato. En resumidas, será un contrato, porque ya sea donación, ya sea oneroso, es decir, contrato pagando, lo que sea, pero será un contrato. Bien, Mateo, dentro de ese contrato, una vez firmado el contrato, la persona tiene que acompañar la copia de su identidad, la copia de su título, el plano de situación certificado de medición del terreno. Con toda esa documentación y la copia del que ha comprado el terreno, la persona trae todo ese expediente, lo eleva a escritura pública y luego lo viene a registrar en el registro de propiedad. Mateo, esta parte no supone un esfuerzo, no es problema, a no ser los que busquen problemas.
Muchas veces Siempre sigo los hay, ¿no? sigo Siempre- en TikTok. siempre los hay. Hay un humorista que siempre dice, I want problem. ¿Eh? Digo, Ese siempre quiere problemas. Así es. Entonces, Mateo, en lo relativo a las propiedades privadas, este es el procedimiento. Contrato. ¿Por qué? Porque ya es propiedad y la ley lo protege. La ley fundamental en su artículo 30 lo protege, es propiedad. De tal suerte que si usted quiere la propiedad de una persona física o jurídica, pero un privado, usted Habría tiene que que pasar llegar a él por un contrato Desde luego, sí. donde él manifiesta su voluntad de ceder parte o todo Ujú. de su propiedad, Mm. ya sea a título oneroso o a título gratuito. Luego, como esa documentación es privada, hay que elevarla a escritura pública y luego registrarla. ¿Para que, qué? Para que usted también tenga su título de propiedad. Ahora bien, lo segundo es las propiedades del Estado. ¿Cómo se consigue una propiedad de tierra del Estado? Entonces, vamos directamente al artículo 11 de la misma ley, número 4/2009, sobre el régimen de propiedad de tierras en la República de Guinea Ecuatorial. ¿Qué dice? El artículo 11, relativo a modos de adquirir la propiedad de tierras en Guinea Ecuatorial, aquí habla de propiedades y dice, la propiedad de un terreno rústico u urbano se adquiere por concesión de la presidencia del gobierno, mediante subasta pública o por adjudicación directa, previo a la instrucción del correspondiente expediente por los órganos competentes. Mateo, un terreno privado no se puede hacer esto. Ujú. El terreno privado es contrato. Esto es terreno público. Lo que llamamos terreno libre del Estado. Ujú. Ni el mismo Estado tiene plan de hacer nada ahí. Es libre, bosque. Entonces la ley ya dispone que esta propiedad, ¿cómo se adquiere? Se adquiere mediante concesión de la presidencia del gobierno, mediante subasta pública o por adjudicación directa. El Estado tiene 1000 razones para adjudicarte algo. Esta es la forma de adquirir. Y luego dice en el siguiente párrafo, solamente la concesión así otorgada conforme a esta ley, Mateo, conforme a esta ley, será el modo de adquirir el dominio o cualquier derecho real sobre los expresados terrenos. Sin embargo, lo dispuesto se entiende sin perjuicio de las ocupaciones. Mateo ya habla de ocupaciones desde tiempos inmemoriales por los nacionales, aunque no se hayan delimitadas ni inscritas en el registro de la propiedad, con tal de que sigan perteneciendo a los mismos o a sus naturales herederos. Hablamos de lo que tenemos los pueblos. Sí. Yo no tengo título de propiedad en mi pueblo. Mi papá tampoco tiene título de propiedad. Mi abuelo tampoco lo tuvo. Mis tíos no lo tienen. Pero es nuestro pueblo. Por eso el otro día te dije que el pueblo no pertenece a alguien. Desde Uno luego. sí pertenece al pueblo. Ujú. Porque para decir que ese pueblo me pertenece, usted debe tener un título. Por favor. Entonces es al revés. Nosotros pertenecemos al pueblo. Y no el pueblo nos pertenece a nosotros. Porque si vas al pueblo y metes un ruido que no va, te echan. Que vete del pueblo. De hecho, anteriormente se encontraba una persona que vive al final del pueblo. Del pueblo, sí. Porque si no se ajustaba a los ideales o costumbre o lo que sea, A las normas. a las normas éticas, morales del pueblo, Le echaban. le decían, mira, vete, le arrinconaban. Ujú. Y algunos también se iban del pueblo y iban a construir a mediados de 2 pueblos, tenía su casa ahí, porque igual la gente decía que no, usted no se ajusta. ¿Por qué? Porque el pueblo no es suyo. Pero si el pueblo fuera de alguien, ¿quién le echaría ahí? Nadie. Entonces, Mateo, el artículo 11 ya pone de manifiesto cómo había que adquirir la propiedad libre del Estado. La propiedad se adquiere mediante concesión de la presidencia, es decir, una resolución. ¿Qué significa eso? Que hay que iniciar un procedimiento administrativo desde A a Z. Cuando llegamos a Z, debe acabar en una resolución. Los procedimientos administrativos acaban en una resolución. Resolución por el que lo uno, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces,
Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Digo yo, ¿cuáles son los actos, los pasos que hay que dar? El terreno es libre del Estado, está bien, pero hay que empezar por el ente menor de la administración, que puede ser un consejo de poblado o un presidente de la comunidad. No para que le venda el terreno, Mateo. Habría que aclarar bien ese No para punto. que le venda el terreno, no. Lo voy a explicar. El presidente de comunidad tiene que certificar que efectivamente el terreno que usted quiere ocupar está ubicado en su jurisdicción y es libre porque hasta ahora no tiene información de nada. El gobernador, el alcalde, todo lo que se necesita, todo esto, no están ahí para vender. Están para certificar que esto está en su jurisdicción. El ayuntamiento debe decir que eso está en mi jurisdicción. En el distrito urbano número tal, certificamos que efectivamente esto es así. Sí, pagarás tasas para que el ayuntamiento te emita ese certificado, pero no a título de comprar el terreno. Por eso el artículo 10 de esta misma ley dispone lo siguiente. Los gobiernos provinciales son los gobernadores. Los gobiernos provinciales, los ayuntamientos, las delegaciones de gobierno, los consejos de poblados y aborígenes. Mateo, ¿te das cuenta, no? Consejo de poblados, lo que hemos dicho. No podrán, sin previa autorización de la Presidencia de la República, so pena de nulidad, conceder o enajenar las tierras libres propiedad del Estado a ellos transferidos o reconocidos. So pena de nulidad. So pena de nulidad. Porque el artículo 11 ya lo dice. ¿Cómo se adquiere una propiedad del Estado? Mediante resolución de la Presidencia de Gobierno. Estos son los entes cuando el artículo 11 dice previo instrucción de los órganos competentes. Todos estos son los órganos competentes donde usted va pasando para que ellos vayan emitiendo certificados. Sí, eso está aquí, eso está aquí. Luego obras públicas, aunque últimamente han hablado de la desafectación de esas competencias y se pasan al Ministerio de Ordenación de Tierras. Sí. Pero en todo caso, esta es la cuestión. Si no es obras públicas, siempre será algún ministerio. Así. Entonces, ¿para qué? Es la instrucción. Eso es procedimiento administrativo. Luego llegas al registro de propiedad, certificado negativo, que es el lugar, no reconocemos que pertenezca a un particular. Todo esto. ¿Para qué? Para culminar con una resolución resolución de la Presidencia de Gobierno, donde se le adjudica este terreno libre del Estado. Mateo, la palabra libre del Estado tenemos que tenerla bien clara. Libre del Estado. Según lo que hemos escuchado, lamentablemente es ese proceso que algunos llevan y entienden de que no, el ayuntamiento ya me ha vendido o es que es un certificado de venta que extiende el ayuntamiento. Porque las personas entienden de que, bueno, yo Mateo, por ejemplo, no entiendo nada de eso, supongamos. Voy al ayuntamiento y digo, pues este lugar lo quiero y el ayuntamiento me extiende, ha hecho un certificado que avale, que confirme que, bueno, esta solicitud, esa parcela está en mi jurisdicción. En cambio, lo que en algún momento hemos escuchado del registrador es que el alcalde vende terreno. Vender ya no es lo mismo que certificar. Mateo, los ayuntamientos de Guinea venden terrenos. No es un secreto. Los gobernadores de Guinea venden terrenos. Cuando decimos venden terrenos, ¿nos limitamos al documento de compraventa o Mateo, es que los delegados de gobierno de Guinea venden terrenos? Los presidentes de consejo venden terrenos. En Guinea todo el mundo vende terreno. Eso es así. Todo el mundo vende terreno. Le da igual las consecuencias. En base a lo que acabamos de escuchar, necesita el interesado un certificado o ya sea del ayuntamiento, ya sea. Mateo, pero en base a esto, el solicitante en algún momento le pasa que, como ya tengo el documento del ayuntamiento, pone certificación o pone compraventa. El ayuntamiento certifica que este terreno está ubicado en mi jurisdicción. Mateo. Con ese certificado no podemos decir que vende. Mateo, no. Estamos hablando que ellos venden. No, ahora decimos que la ley dice que ellos no deben vender. Sí. Cuando dice previa autorización, es que para que el ayuntamiento venda,
tienen que autorizarle que venda terrenos del Estado. Y el artículo 11 ya dice claramente que el único que concede los terrenos del Estado es la presidencia de gobierno, lo que pone de manifiesto que los ayuntamientos certifican Sí. que este terreno está en mi ubicación. Usted pagará las tasas porque me mandarán a sus ingenieros a hacer todo lo que tienen que hacer y todo eso, es verdad. El presidente de comunidad pagará las tasas porque es ente menor de la administración, todo eso usted lo hará. Pero para los terrenos libres del Estado, usted debe tener una resolución de la presidencia de gobierno. En su despacho, señor Otra cosa, registrador, Mateo, por favor. un momento, señor registrador, antes de que se me vaya, señor registrador, en su despacho ha recibido documentación que certifiquen, que confirmen que el ayuntamiento ha vendido Mateo, el terreno. si el registrador viene a la radio a hablar sobre un tema, es porque ese tema se está viviendo. Incluso hay cosas peores que vamos a llegar, Mateo. Para que un ayuntamiento venda un terreno, el ayuntamiento debe tener título de propiedad. Mateo, es un principio elemental. Para que usted venda, usted debe ser propietario de algo. Si el ayuntamiento no es propietario ni de su propio edificio, entonces, ¿cómo va a vender? Mateo, para vender usted debe ser propietario. Usted debe ser propietario, que esto lo he construido yo con mis fondos. Entonces, la ley ya lo pone claro, que no pueden vender. Cuando ponen aquí no pueden vender, es porque de entrada ya como en ningún momento les van a autorizar, entonces no pueden vender. ¿Por qué? Porque el artículo 11, porque como digan no venden, simplemente les ponen eso ahí, sin previa autorización, lo que significa que no venden. Mateo, si te dicen, no toques esto sin previa autorización, ¿qué quieren decir? No, yo que quiero, no lo toques. No, yo entiendo, no me han dicho que no lo toques, solamente me han dicho sin previa autorización. Mateo, como textualmente no se ha dicho, Mateo, erróneamente eso se es puede técnico, interpretar. eso es técnico. Sí. No toques esto sin previa autorización. ¿Qué significa? ¿Que no lo toques? No, significa que lo puedo tocar. No, no, Mateo. No, lógicamente es así, le entiendo. No pero toques sin previa autorización. Es que no toques. No toques. Totalmente de acuerdo. Pero erróneamente la gente lo entiende de otra forma. No, lo que entienden es que puro tocar y luego pedir la autorización. ¿A esto? Al revés. Sí, es esto. Entonces, por economía de tiempo, este es un problemón. La gente viene, no, el presidente de comunidad me ha vendido. El alcalde me ha vendido. El delegado me ha vendido. El gobernador me ha vendido. Esta gente pueden vender, A eso se suman pero los- que a vendan eso se suman los jueces. sus propiedades, lo que tienen como título, que esperemos que un gobernador tenga título de propiedad que quiera vender. Ujú. Pero yo creo que lo que tenga en título de propiedad será algo propio, Sí, que jamás podrá vender así. no del Estado. Otro punto es en lo relativo al artículo 6, que dispone de la misma ley: las concesiones y adquisiciones de terrenos por extranjeros o sociedades en las que participen como personas físicas o jurídicas, cualquiera que fuese el propietario de los mismos. Mateo, aquí hay algo muy importante. Mateo, cuando le enseñan el comentario de artículos, lo primerísimo que hace un profesional es los puntos muy importantes o los conceptos que reconoce o que identifica que son muy importantes. Hay que primero definirlos. Aquí hay algo muy importante. La ley dice: las concesiones y adquisiciones, es decir, conceder o adquirir Ujú. de terrenos por extranjeros o sociedades en las que participen como personas físicas o jurídicas. ¿Qué significa? Extranjero, persona física, o extranjero que participe en una sociedad como socio, Sí. no un empleado de a pie, no. Ujú. Hablamos, o es socio de una empresa o es persona física que quiere adquirir terreno o vender terreno. Necesitarán la autorización expresa mediante resolución del presidente de la República. Mateo, Ujú. ¿te das cuenta? Y al final ponen: debiendo los notarios y los registradores de la propiedad exigir dicho requisito a los efectos notariales y registrales. Este es otro, el aquí no va más. La ley pone aquí, en resumidas, los extranjeros no pueden comprar ni vender terrenos en Guinea, da igual el propietario que sea. Mm. Ya sea terreno privado o terreno público, no puede comprar sin previa autorización del presidente de la República. Aquí no han puesto de la presidencia, Mm. han puesto del presidente de la República. Eso es lo que ponen aquí. Ahora, cuando se hace un estudio e interpretación del alcance,
Dicen el alcance llega a incluso las sociedades en las que son socios. Una sociedad que tiene socios extranjeros no puede vender ni comprar terrenos sin previa autorización mediante resolución del presidente de la República.